9:31, vamos hasta el Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Se presenta de manera oficial? El protocolo Retorno Seguro, adelante. Exactamente, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están empezando a dar los detalles con respecto a este protocolo para el retorno a clases semipresencial. Está hablando ahora mismo el viceministro de Escolar Básica, Robert Kahn. Con la comprensión de esto que ayer se lanzó y que hoy vamos a estar explicando en detalle, que es el protocolo de retorno seguro a clase. Este protocolo ha sido un trabajo técnico de meses, elaborado en base a evidencia científica entre varias instituciones y organismos, ¿verdad? Nos han apoyado en primer lugar el Ministerio de Salud, acá el viceministro Julio Rondón y su equipo ha sido quien ha de alguna forma respondido a las interrogantes que hemos puesto desde Salud y le han dado el toque técnico correspondiente. Nos apoyó también la doctora Mónica, que es la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, porque evidentemente ellos están a la vanguardia de lo que implica la población. Ella es infectóloga también, de la población infantil y adolescente. Adriana, que está en la división de promoción de la salud, y Guillermo Sequera, de vigilancia de la salud, también han apoyado con sus equipos técnicos todo este proceso. El Ministerio de la Niñez realmente desde el año pasado está trabajando con nosotros. Ahí parece que hay eco, ¿no? Bien. Con todo lo que tiene que ver con la cuestión de derechos y el tema de los internados, que ellos han impulsado fuertemente. El apoyo de UNICEF, fundamental, desde el principio ya nos han dado un soporte técnico muy importante y ahora estamos trabajando fuertemente en lo que es la comunicación, factor fundamental, y ellos están trabajando con nosotros y apoyándonos, no solamente en cuestiones técnicas vinculadas al retorno y a la fase operativa, sino también en lo que tiene que ver la comunicación tan importante para que las familias estén plenamente adecuadas. Y nuestra vocera estrella, Alexandra Frick, que quien trabajó con su equipo. Acá hay mucha gente que falta, mucha gente que reconocemos ha trabajado fuertemente, y Alexandra lideraba parte del equipo técnico, nos acompañó en jornadas intensas hasta de 3 veces por semana, trabajando en esto que consideramos es la clave para que el retorno a clases presenciales sea seguro. Está más que nada sustentado en el respeto de este protocolo, que no es complejo en su comprensión y tampoco en su implementación, pero va a tener en su aplicación correcta la clave para el retorno seguro de los estudiantes. Así que muchísimas gracias a todos por la presencia y por el acompañamiento. O sea, quisiera darle un poco de uso de palabra al ministro Julio para que nos dé un poco de panorama. Buenos días, compañeros del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Niñez y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a la prensa, gracias por estar aquí. Simplemente transmitir el mensaje del doctor Julio Mazzoleni en el sentido de que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social va a acompañar todo el proceso, así como lo hizo desde el inicio, con el equipo técnico encabezado por el doctor Guillermo Sequera, la doctora Adriana Amarilla. Y lo que nosotros queremos destacar es que el fruto del esfuerzo mancomunado y la conjunción de conocimiento y experiencia se resume en este documento, que es fundamental para que el inicio de clases se dé de la mejor manera posible, entendiendo que toda población siempre va a ser de riesgo independiente del número que represente. Por lo tanto, debemos extremar los recursos para que todo se desarrolle en el marco de la protección de la salud de los niños, de los maestros y de los padres y de todas aquellas personas que de alguna manera están dentro de este contexto de la educación. Finalmente quiero agradecer, y esto lo hago como pediatra, el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que es una institución que realmente tiene como para poder opinar en todo lo que tiene que ver el desarrollo y el crecimiento del niño y su incursión en el ambiente y en el ámbito social y educativo. Reconocer ese apoyo, agradecer en nombre de la doctora Mónica Rodríguez a todos los componentes del Consejo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, y a la vez ratificar el compromiso del Ministerio de Salud Pública en acompañar todo el proceso muy de cerca con el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de la Niñez y todas las instituciones que forman parte de este gran trabajo que, repito, se resume en este protocolo y guía operativa para el retorno seguro de este año lectivo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Eduardo Escobar también estuvo con nosotros trabajando todo lo vinculado al aspecto de derechos a la educación. Fue un impulsor importante en este proceso para poder cerrar muchas interrogantes que teníamos. Así que, Guillermo, te pido por favor que nos...
Sí, buenos días. Primeramente quiero destacar la labor interinstitucional, la labor mancomunada del Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Salud, la Sociedad Paraguaya de Pediatría, aquí con el apoyo también de UNICEF, ¿verdad? Y el equipo técnico del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Este trabajo, ¿verdad? Este protocolo se define primeramente como un instrumento, una herramienta flexible que justamente busca el equilibrio entre el derecho a la salud y el derecho a la educación. Entonces así precautelamos todos los derechos básicos, elementales, fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Así es, ¿verdad?, que esto está justamente contemplado para la protección de los mismos. Hay que tener muy en cuenta que los mayores casos de abuso sexual, de maltrato y otros tipos de vulneraciones a los niños, niñas y adolescentes son detectados en las escuelas. Entonces eso es una razón también principal para que los niños vuelvan a clase en forma segura, ¿verdad?, voluntaria, también contemplando justamente también la capacidad de los padres, ¿verdad?, y la opción de los padres de mandarlos o no a las escuelas. Asimismo también estamos trabajando justamente en la vuelta a clases de los niños, niñas y adolescentes a los internados del Chaco, que justamente tienen una naturaleza, ¿verdad?, especial con respecto a la estadía de los mismos en los centros de educación por las largas distancias y justamente porque ellos residen en esos centros que funcionan a la par de internados como centros educativos. Así, por último, quiero justamente resaltar esa labor y destacar nuevamente la gran labor mancomunada de este gran equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Seguidamente, breves palabras de la doctora Mónica. Para nosotros es fundamental el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, porque esta es una cuestión que no se aborda en soledad. Necesitamos el apoyo de la sociedad civil, y qué mejor que la Sociedad Paraguaya de Pediatría como ente autorizado y calificado para poder apoyarnos en este proceso. Doctora, por favor. Muchas por la invitación. Muy buenos días a todos. Quiero empezar diciendo que la salud es un estado de bienestar no solamente físico, sino también mental y social. Y estos dos últimos puntos son tan importantes como el primero. Al parecer todo el mundo está preocupado por la salud física de los niños, pero lo único que les puedo asegurar que las consultas psicológicas, y eso me puede decir Alexandra, han aumentado muchísimo en este tiempo de pandemia. El Consejo Directivo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría se caracteriza siempre por ser una entidad seria, científica y hacer medicina basada en la evidencia. Hemos sido pioneros en muchas cosas. Hemos apoyado al Ministerio de Salud en todos los protocolos que se han hecho durante la pandemia. No siempre estuvimos de acuerdo con ellos, hemos sido críticos. Y estamos aquí hoy porque creemos que los niños deben volver a clase en forma quizás diferenciada según las regiones, en forma gradual, en forma organizada y siguiendo un protocolo que está bien hecho. Si bien mucha gente puede no estar de acuerdo, nuestros niños necesitan un espacio, no solamente donde educarse, sino donde intercambiar opiniones, jugar y poder salir de su casa al igual que hacen los adultos. El Consejo actual de la Sociedad Paraguaya de Pediatría ha ayudado a elaborar este protocolo que está muy bien hecho, así que yo le insto a los padres que analicen su situación en particular familiar también y que pidan el consejo de su pediatra de acuerdo a las regiones donde viven, pero que envíen sus niños a clases. Reinicio de clases, todo el mundo piensa que va a ser como antes, no, es un reinicio gradual, paulatino, adecuado a los protocolos. Así que por favor, nosotros estamos de acuerdo en que los niños lo hagan de esa forma. Muchas gracias. Gracias, doctora. Lo que les quiero decir que en este proceso aprendimos muchísimo de tantos expertos y tantas personas que con su visión científica han iluminado el diseño incluso de la propuesta pedagógica del Ministerio. Esto trasciende el ámbito de la salud y también tiene sus implicancias en el diseño del retorno desde el punto de vista pedagógico. Un aliado fundamental desde siempre de la Educación Paraguaya ha sido y será UNICEF, ¿verdad? Ellos, muy preocupados por esta situación, desde el primer momento nos han instado a analizar las mejores opciones para el retorno presencial, porque el impacto que tiene esto es multidimensional y los efectos
y los riesgos del no retorno también son importantes y hay que evaluar principalmente la población vulnerable. Así que, Rafael, muchísimas gracias por tu apoyo. Quisiera que digas unas palabras, por favor. Muchas gracias, viceministro Cano. Un saludo a todos y a todas, a los señores de la prensa. Bueno, brevemente decir que UNICEF ha venido apoyando a los diferentes gobiernos de la región y del mundo en los procesos de preparación de retorno a la escuela justo desde que se inició la pandemia, porque sabíamos que en algún momento este proceso se iba a dar. Y en ese sentido, nosotros hemos venido trabajando con otras agencias de Naciones Unidas en el desarrollo de protocolos, guías operativas, para que sean contextualizadas en los niveles locales, y eso ha sido parte del apoyo que hemos dado al Ministerio de Educación aquí en el Paraguay. Además de ese acompañamiento en el desarrollo de los protocolos, también hemos establecido un marco de trabajo con la Cruz Roja Paraguaya para apoyar el proceso de capacitación de directores de escuelas y de maestros en 1000 escuelas de Asunción y Central y 100 escuelas en la zona del Chaco, pero es una plataforma que, de acuerdo a lo que hemos conversado con el Ministerio, podemos aprovechar para hacer la capacitación en el resto del país. También estamos coordinando con el Ministerio de Salud para precisamente apoyar el desarrollo de los protocolos específicos en el transporte y en otras actividades que sabemos van a ser muy importantes. También quisiera agregar que el año pasado estuvimos trabajando en la capacitación de docentes, en el manejo de plataformas virtuales y de la educación a través de nuevas tecnologías, que de nuevo es una plataforma que podríamos seguir utilizando y hemos disponibilizado para el Ministerio de Educación también. Así que son varios aspectos en los que hemos venido acompañando al Ministerio de Educación y simplemente como agencia que aboga por los derechos de los niños, reiteramos nuestro compromiso para seguir acompañando este proceso tan importante. Como ya lo decía la doctora Rodríguez, tiene un impacto no solamente en lo pedagógico, sino en el desarrollo integral de cada niño y niña. Yo quisiera terminar haciendo un llamado a toda la comunidad en el sentido de que la manera como nos comportemos para prevenir el contagio a nivel comunitario también es muy importante para facilitar el retorno a la escuela. Sabemos que el contagio en las escuelas tiende a ser más bajo que el contagio comunitario. Entonces, si nosotros en nuestros ámbitos de trabajo, de socialización y demás, nos ajustamos a las medidas de protección, logramos mantener el contagio en unos niveles manejables que facilitan ese retorno, eso va a ser importante. Entonces es una tarea no solamente de la comunidad educativa, sino también de toda la comunidad de apoyar el proceso de retorno a la escuela. Así que quería también reiterar ese mensaje que nos parece muy importante, pero sí decir que en la región lo que está haciendo Paraguay es algo que también están haciendo otros países. Costa Rica, por ejemplo, retornó a la escuela este lunes. Guatemala tiene previsto hacerlo también en marzo. Uruguay lo va a hacer al regresar de las vacaciones. Así que es un proceso que todos los países están adelantando y creemos que con el apoyo de todos también se puede hacer en Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que menciona Rafael Obregón, representante de UNICEF en nuestro país. Continúa hablando el viceministro Robert Cano. De acuerdo a quienes no están de acuerdo y para aquellos que están en situación todavía indecisa, creo que la comprensión del protocolo y este tipo de eventos ha de ser sumamente importante para poder arrojar luces y que la decisión sea informada y consciente. En ese sentido quería también pedir a Adriana y Guillermo si pudiesen dar unas palabras, porque los equipos técnicos del Ministerio de Salud realmente han sido extraordinarios. Así como decíamos, este protocolo básicamente fue desarrollado con el aporte del Ministerio de Salud. Nosotros planteábamos situaciones pedagógicas y las respuestas adaptadas al protocolo venían de salud y de las discusiones con los equipos técnicos. Así que Adriana y Guille, por favor. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias a todo el equipo. Realmente este ha sido un esfuerzo mancomunado y una necesidad, haciendo un poco un recordatorio de todos los momentos que hemos vivido durante esta pandemia. Siempre destaco
esa gradualidad que decía la doctora Mónica, y la forma en que fuimos aprendiendo y desaprendiendo un montón de situaciones para poder salir, siempre digo, no de la pandemia, sino a reactivarnos con la pandemia. En un escenario en donde prácticamente toda la economía está reactivada, no podemos hablar de progreso si es que ahora no ponemos el eje en la educación, porque es en la educación lo que va a marcar la diferencia. Y son nuestros niños los que necesitan hoy el apoyo de todos, sea la manera en que sea, en la que reanuden su proceso de aprendizaje, tanto semipresencial como virtual. Son hoy ellos nuestros grandes héroes que necesitan de todos nosotros y necesitan de ese apoyo. ¿En qué sentido el apoyo? En que podamos medir los riesgos más allá de una situación polarizada o de un fanatismo del sí y el no. Esa simplicidad dicotómica de la que tenemos que alejarnos para poder realmente construir, como decíamos un poco hoy en la mesa. No siempre estuvimos de acuerdo, momentos de muchas discusiones, pero así justamente en el diseño, en el aceptar, en la versatilidad, en la diversidad, es donde también sentimos que hemos construido y que hemos avanzado hacia adelante. Para seguir avanzando es fundamental, vuelvo a repetir, esa evaluación de riesgos, poniendo como eje la educación. Tenemos que tratar de minimizar todos los otros riesgos innecesarios. Tenemos que evaluar qué es lo esencial, qué no es esencial, y asumir este compromiso con la niñez, este compromiso con la juventud y este compromiso con el Paraguay, porque de ellos depende, de los niños depende en el Paraguay que nos va a tocar vivir y el que vamos a dejar. Así que espero realmente que tengamos un escenario auspicioso y que estemos a la altura de la situación. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Bueno, de mi parte, desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Siempre a disposición para todo el mapeo a nivel nacional de lo que son los territorios, principalmente los municipios. Esto va a ser de acceso público. Vamos a mostrar la tasa de incidencia de casos de los últimos 14 días. Esto va a ser dinámico, cada semana se va a ir actualizando, donde vamos a ver qué municipio está, según los indicadores de la Organización Mundial de la Salud, está con un alto nivel de circulación comunitaria. Entonces ahí, no es que ahí vamos a cerrar la escuela, pero ahí es donde más tenemos que poner ojo, ahí es donde mejor se tiene que cumplir el protocolo, ¿verdad? Para no tener que cerrar la escuela. No digo que no se tenga que cerrar, podemos pasar 15 días, 3 semanas, pasar a lo virtual, ya tenemos ese músculo, pero las clases tienen que empezar. Eso es lo importante. Si hay que retroceder, retrocedemos, como hicimos con todo, como hicimos con eventos, como hicimos con el fútbol, como hicimos con los bares, ¿verdad? Ahora le toca a la niñez, ahora le toca a la educación, como dijo la doctora Adriana, como dijo la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Ahora le toca a la niñez. Si hay que retroceder en algunos territorios, vamos a retroceder, pero podemos postergar ese momento, como lo está haciendo Alemania. Angela Merkel, después de volver a las clases, se fueron a las fiestas de fin de año y como gobierno dijeron, vamos a tener 2 semanas, las condiciones no están dadas, pero ellos empezaron las clases, solamente están postergando. Nosotros podemos hacer eso, podemos tener unas vacaciones de invierno más prolongadas, podemos, ¿verdad? Pero las clases tienen que empezar y vamos a dar todos los elementos, todos los indicadores necesarios para ir tomando la decisión más adecuada y de manera bien quirúrgica, bien fina. Según el territorio, no van a ser medidas de masazo a nivel nacional como hicimos en un principio cuando teníamos mucha incertidumbre. Ahora conocemos mucho mejor al virus, cómo se mueve en la comunidad, podemos estimar un impacto que puede tener el regreso a clases, y bueno, las medidas se van a tomar de maneras territorializadas y con una articulación de esta mesa multidisciplinaria que tan buenos frutos ha dado. Así que muchas gracias por la participación también. Muchas gracias, Guillermo. También complementar, vamos a estar hablando incluso de un sistema de gestión que estamos desarrollando entre los equipos informáticos del Ministerio de Salud y Educación, para que tengamos también el monitoreo en línea de cómo está evolucionando el estatus de la pandemia en el caso educativo, ¿verdad? Eso vamos a hablar en detalle más adelante. Alexandra, ella estuvo trabajando con nosotros y con los equipos intensamente, así que nos gustaría que nos des unas palabras, por favor. Y después vamos a hablar mucho, Alexandra. Ahora vamos a hablar mucho enseguida. Bueno, es un honor poder participar de estas decisiones tan importantes del momento de volver a clases y cómo hacerlo de manera segura.
Sabemos desde el área de la salud mental que los niños, las niñas, los adolescentes sufrieron muchísimo durante la pandemia. Las asistencias a los consultorios aumentaron mucho. Temas en la casa que ya habían superado, como miedos, regresiones a conductas que ya no tenían, todo eso se fue aumentando. Les hizo mucho daño el perder esos vínculos continuos y constantes que tenían en el día a día, ese adulto referente que era su docente, a quienes podían recurrir en casos en los que las familias tuvieran problemas. Entonces, esa interacción permanente con ese grupo estable, con el que conviven fuera de su hogar, que sería su grupo burbuja en este caso, es fundamental para poder no solo aprender contenidos académicos, que también es muy importante, sino también para el relacionamiento de la vida diaria, para desarrollar sus habilidades sociales, para aprender a negociar, para aprender a ver cómo, aprender a leer expresiones faciales sutiles de no me está gustando lo que estás diciendo, entonces yo tengo que retroceder, aprender turnos, aprender cómo manejar situaciones que me complican, aprender asertividad. O sea, son muchas cosas que se dan en esa interacción cotidiana del día a día. Entonces, ellos estuvieron encerrados en muchos casos, están como los adultos estábamos en mayo, abril, y ahora recién van a dar ese paso a sus actividades normales. Entonces, ellos tienen un impacto psicológico mayor. En general, ¿ok? Esto yo no quiero hacer particular de que todo niño y toda niña en este país tuvo impactos, o sea, pero tuvieron situaciones diferentes durante la pandemia y vimos que se exacerbaron mucho las desigualdades. Entonces, es una cuestión de equidad, de poder ver cuál es el lugar más seguro para el retorno, y es la escuela. Es preferible que estén ahí de manera controlada, donde puedan interactuar, seguir las reglas, donde puedan aprender esta forma de convivir. Y para eso necesitamos sí o sí que sea un trabajo en conjunto con las familias, que estemos convencidos de lo que vamos a hacer y ayudar a nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes inclusive, a poder cumplir las medidas sanitarias, y de que esas medidas sanitarias son para su protección. O sea, no es pobrecito tiene que usar tapabocas, ¿cómo vamos a hacer que use? Sino es busquemos maneras creativas de fomentar que se lo haga. Busquemos maneras, o sea, las docentes y los docentes tienen muchísima creatividad. Entonces es poner esa creatividad para poder ayudar a que todo sea de más fácil cumplimiento, y es gracias a esas medidas que podemos volver. Entonces creo que eso es algo sumamente importante para poder minimizar un poco el impacto psicosocial que tuvo en todos los niños y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Y bueno, este es el equipo, para que vean que el Ministerio de Educación, y agradece muchísimo a cada uno de los presentes el hecho de que nos hayan asistido técnicamente, emocionalmente en muchos momentos también, porque no es fácil avanzar en esto y tomar la decisión, mucho menos, pero estamos convencidos, como lo decía Rafael, de que debemos comenzar. Este es un año de transición, y al ser un año de transición tenemos que entender que no hay nada escrito, por así decirlo, no tenemos la certeza y ciertas incertidumbres, pero estamos avanzando en base a la evidencia científica que se tiene, en base a la creatividad. Este es un año que nos va a desafiar a todos para poder sacar lo mejor de todos y sacar adelante la educación que tanta falta hace. Este retorno presencial progresivo nos va a preparar, como decía Alexandra, a que los estudiantes que estén en clases presenciales experimenten realmente cómo debe ser ese modo seguro de vivir, porque allí se va a vivir el modo seguro de vivir que tanto queremos, y ojalá que ellos también de parte de ese entorno sean agentes multiplicadores y lleven también a la sociedad eso, porque hay que reconocer que, como bien decía Guillermo, los virus no causan las epidemias, causan nuestras interacciones, y en la escuela la interacción va a ser segura. No decimos riesgo cero, pero por lo menos va a ser segura, y ojalá que la sociedad también aprenda de la escuela ese modo seguro de vivir. Estamos aquí abiertos a las consultas que tengan. Ese protocolo ya se socializó, ya he visto que están publicados incluso en los principales medios, así que no nos queda más que responder a las consultas puntuales que existan para poder iluminar con esto a la población que está esperando respuestas. Buen día, viceministro. En el protocolo, en la ley vigente actualmente sobre el uso obligatorio de mascarillas dice que es obligatorio el uso desde los 10 años de edad. La OMS dice que no debe ser obligatorio el uso en los chicos hasta los 5 años, y que entre los 6 y los 11 años deben tener una supervisión de un adulto, porque puede tener un riesgo para ellos, también para el aprendizaje, para sus consecuencias psicosociales.
¿por qué en el protocolo pusieron que era obligatorio desde los 5 años y que recomendaban desde los 3 años? Una de las discusiones más interesantes, ahí tenemos un micrófono, Rafa, a ver si puedes pasar a Alexandra. Fue una de las discusiones que hemos tenido desde el punto de vista de salud también, de educación mejor dicho, porque conocíamos esas recomendaciones y se discutió. Esto se discutió bastante y dentro de las conclusiones me gustaría, Alexandra, que nos puedes dar la historia de toda esta decisión. Se revisó la evidencia científica sobre el uso del tapabocas, se revisó todas las recomendaciones dadas, se revisó qué se hizo en otros países. Hay países que no usan tapabocas en sus aulas, en sus grupos burbuja, hay otros países que sí lo piden, hay otros que piden en el patio. Las situaciones son todas muy distintas, ¿ok? Entonces, la recomendación de la OMS desde los 6 hasta los 11 con una supervisión, por supuesto habrá supervisión de un adulto responsable que es su docente. Entonces, consideramos que, dados los riesgos y beneficios en este momento, era primordial garantizar, o sea, el uso correcto de tapabocas para mantener esa salud física y buscar formas de interactuar. O sea, eso consideramos de que tenían más beneficios en este momento particular epidemiológico que está viviendo el país, porque nos iba a ser una herramienta para el retorno seguro. De hecho, hay recomendaciones que dicen de que cuando la transmisión comunitaria es alta, entonces es preferible tomar todas las otras medidas, extremar todas las otras medidas. Es por eso que estamos extremando todas esas otras medidas. Como habían dicho, este protocolo es algo es algo que se va a rever a medida que vayamos sabiendo más cosas. Entonces, es posible que eso en algún momento se modifique, pero por ahora, para este retorno gradual y optativo, preferimos ser muy cautelosos y pedir algo. Ahora, sabemos que no es el 100% tapaboca todo el tiempo perfecto y si no te vas, o sea, si no castigos, esa no es la intención. La intención es fomentar el uso de tapabocas, de que sea algo que se espera, es una expectativa del aula el uso del tapabocas para proteger a quienes me rodean. Entonces, de manera pedagógica, insistir en el uso del tapabocas y desde las familias también, para que las familias elijan si ellos no quieren que sus chicos o sus chicas usen tapabocas, elegir la modalidad virtual por el momento. Entonces, es una conducta que va a ayudar, sabemos que podemos incorporarla, los adultos nos acostumbramos, y es cuestión de ayudar a los niños. No es se saca el tapabocas y nos contagiamos todos inmediatamente, sino es el fomentar el tapabocas la mayor cantidad del tiempo. Por eso se lo pone ahí. Quisiera también que a la doctora Mónica, por favor, si puede complementar eso. Habla nuevamente Mónica Rodríguez, de la Sociedad de Pediatría. Yo veo a los adultos muy preocupados por el uso de tapabocas en los niños. Yo les puedo asegurar que los niños incorporaron el tapabocas perfectamente a su vida diaria. En mi consultorio yo lo vivo. Los niños se van con su tapabocas porque los padres le inculcan que deben usar tapabocas y no se sacan hasta que yo les digo, toda protegida, voy a revisarte la garganta si es necesario. Entonces, hay una cosa muy importante, que se haya puesto que el uso es obligatorio a partir de los 10 años, fue sobre todo para la circulación en las calles. Pero la medicina basada en la evidencia, los Centros de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, la OMS, dice que los niños no deben usar por debajo de los 2 años. Porque es cuando no pueden manejar y que sí pueden usar por arriba de los 3 años. Entonces, todos los niños por arriba de los 3 años, con una supervisión de adulto adecuada, incentivado por la familia y educado también en la casa y supervisado en la escuela, pueden usar tapabocas perfectamente. Eso nada más, para que no se preocupen más por el uso de tapabocas de los niños. No sé si Guillermo quería agregar algo. Gracias, doctora. Más en qué consiste el grupo burbuja y el sistema híbrido que van a estar implementando a partir de ahora para que la ciudadanía pueda saber en qué consiste realmente eso. Voy a comenzar y después me pueden complementar los compañeros, por favor. Nosotros, desde el sistema educativo, denominamos grupo burbuja un grupo estable de estudiantes. No podemos permitir la entrada o salida aleatoria de estudiantes de ese grupo burbuja, principalmente la entrada aleatoria de estudiantes del grupo burbuja. Entonces,
¿Qué estamos haciendo en este momento? Y quiero comentar ya algo que estamos trabajando con Guillermo y su equipo. Es en un sistema que va a estar disponible. De hecho, hoy comenzamos a hacerlo operativo, donde, y les comento, hay como 1,5 millones de estudiantes redondeando en el sistema. 1,5 millones. Distribuidos en unas 100.000 secciones. Hay 100.000 secciones donde cada estudiante encaja en alguna de las 100.000 secciones. Ahí está distribuido. Nosotros vamos a tener el reporte de quiénes son los estudiantes que están en cada una de las 100.000 secciones. Es muy importante ese detalle porque vamos a tener de alguna forma la nómina discriminada por departamento, por distrito, por localidad, de quienes están hoy día en presenciales. El protocolo habla, yo creo que va a ser uno de los apartados más comentados, del árbol de decisiones. Son 8 diferentes escenarios que creemos que son de ocurrencia probable para que el director de oficio tome decisiones inmediatamente. Rápida respuesta es uno de los premisas también de este protocolo. Y ese protocolo, esa plataforma que tiene de alguna forma nominado a los estudiantes por cada una de las 100.000 secciones va a permitir que el director de la escuela o del colegio pase de, si ocurre por ejemplo el escenario 1, que implica que toda la burbuja o todo el grupo de estudiantes vaya a clases virtuales, nos comunique y pasa al estado de aislamiento. Vamos a tener el reporte en línea de las 100.000 secciones. Si tenemos estudiantes en las 100.000 secciones, vamos a tener el reporte de cuántas están en este momento en estado activo o en estado de aislamiento, escuela por escuela, por región, por departamento, de modo tal que también el Ministerio de Salud pueda tomar algunas acciones si considera oportunas. Entonces, un grupo de burbuja es eso, un grupo estable. Los cálculos podrían explicarnos después por qué ese número de 15, eso puede ser un punto también a discutir, pero es un grupo estable. Si la sección en régimen presencial tiene más de 15 estudiantes, es más, el grupo de burbuja puede ser incluso de menos de 15 estudiantes porque va a depender de las dimensiones de la sección. Hay 4 principios de cumplimiento obligatorio y uno de ellos es el distanciamiento físico. Si la sección es pequeña, la sala es pequeña, hay que hacer un ensayo de cuántas sillas pupitres están ahí respetando la separación de entre 1,5 metros y 2 por cada estudiante. Y puede ser que sean 12 o puede ser que sean 10 inclusive. Ese número 15 no es un número mágico, sale de una estimación de una sala estándar. Pero ese grupo tiene que ser estable. Si la sección tiene la expectativa de retorno de más de 15 estudiantes, lastimosamente digo, porque va a ser incómodo, tenemos que dividir en 2 grupos preservando justamente el principio de distanciamiento físico. Ese grupo burbuja, no sé si Alexandra puede ampliar el concepto de por qué no puede ser más grande el grupo burbuja, por favor. Bueno, el grupo burbuja tiene esas dimensiones para poder, por un lado, tener distanciamiento físico suficiente dentro del aula y por otro lado porque cuanto más grande es hay más riesgo de contagio. Ellos se vuelven como un núcleo, como lo que es nuestro núcleo laboral. Entonces, al estar todo el tiempo juntos van a ser todos contactos estrechos el uno del otro y cuanto más grande el grupo hay más riesgo. La mejor burbuja es la burbuja más chica. Entonces, si el aula es muy grande, igual es un máximo de 15 estudiantes, porque necesitamos mantener esas cantidades y así limitar posibles contagios que puedan haber. No es lo mismo un niño que pueda contagiar a 30 niños de su aula que un niño que contagia a 15. Entonces es ahí donde se limita mucho eso para prevenir el impacto. Ayuda a mantener el distanciamiento físico porque ese grupito está siempre entre ellos juntos y no mezclándose con las otras burbujas. Y si el aula es más chica, va a tener que ser más pequeño para poder mantener ese distanciamiento físico de 1,5 metros como mínimo y 2 metros como ideal entre pupitres, de manera a poder otra vez limitar y tener ese lugar suficiente para estar juntos. También ahí, hablando de los otros principios, el grupo burbuja es uno de ellos y es fundamental porque ese grupo burbuja es el que nos va a permitir ese distanciamiento físico adecuado. Los otros principios, ya que empezaron a mencionar, son la ventilación adecuada. Eso causó ayer un gran revuelo al decir de que hay que estar las puertas y ventanas abiertas, aunque haya acondicionadores de aire en las escuelas, que no se puede usar ventiladores de techo. Y lo preferible, de hecho, para la ventilación son las actividades al aire libre. Entonces, ese grupo burbuja, si está al aire libre, va a estar solo con su grupo burbuja, no se va a mezclar con los otros. Y para eso hay varias ideas, desde señalizaciones en el piso, ir a zonas diferentes. O sea, la idea es buscar estrategias que sean
de sencillo cumplimiento relativamente, que se puedan incorporar y hacer parte del día a día. Bueno, muchísimas gracias, Fer Chamorro, que continúa allí en esta conferencia. Esta es la presentación del protocolo para el retorno seguro a clases. De hecho, que la presentación o la divulgación de este protocolo ya se hizo ayer de tarde, pero hoy lo que se hace es explicar y oficializar, exacto, respondiendo también las preguntas de los medios. Robert Cano a cargo de la conferencia de prensa. PETA sigue desaparecido. Como siempre. 10 de la mañana con 6 minutos en todo el territorio nacional, temperatura de 27 grados. Está subiendo la temperatura hoy miércoles y es un buen momento igual para darte un consejito, sí, porque vamos a hablar de la Misionera S.A. Porque arrancamos la semana Sugar con increíbles promociones en lavarropas, centrífugas, cocinas y mucho más. No esperes más y visítanos en una de nuestras sucursales del Alto Paraná. También podés acceder a www.misionera.com.py o entrar en contacto con nuestro equipo de call center al 061 550 057. Misionera S.A. Pequeños grandes detalles con Bonobón. Sabrosura, Bonobón es la ternura. Baila, baila, con locura. El detalle que perdura. Dilo, dilo, con amor. Bonobón es emoción. Dilo, dilo, corazón. Bonobón es diversión. En el Día de los Enamorados, decilo con Bonobón. Pequeños grandes detalles con Bonobón. Sabrosura, Bonobón es la ternura. Baila, baila, con locura. El detalle que perdura. Dilo, dilo, con amor. Bonobón es emoción. Dilo, dilo, corazón. Bonobón es diversión. En el Día de los Enamorados, decilo con Bonobón. El escolar de última hora, que te da más. Revista escolar, zona inicial, fichas temáticas y afiche doble faz, más cuadernillo del MEC, tu escuela en casa. Y de regalo, 4 cuadernos de 48 páginas con tapa dura, forro, araña y rótulo, más cartuchera, crayolas, cartulina corrugada, calígrafo y fichas educativas, más regla de 30 centímetros, borrador, lápiz y sacapuntas. El escolar de última hora. Aparece los martes desde el 16 de febrero, gratis con el diario Última Hora. Lee la verdad. Hierba Selecta, el sabor que une. Presentan Buenas Noticias. Hola, bienvenidos a las buenas noticias de esta semana. Me acompañan Francesco Fiorio y Domingo Coronel. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, querida Karina? Francesco. Bueno, quiero comenzar hablándole de una noticia muy importante. Omega Green, esta planta industrial que se está instalando aquí en el Paraguay. Hubo una conversación del ministro de Industria y Comercio con el CEO de la empresa, comentándole que ya comenzaron a firmarse los primeros contratos de distribución con grandes multinacionales como la Shell, como la BP, ¿verdad? British Petroleum, que son empresas inglesas de gran porte, para distribuir nada más y nada menos el diésel que se va a fabricar aquí en Paraguay. Imagínate, Francesco, vamos a pasar de ser un país importador de combustible a ser un país exportador. Y escuchá la inversión, 800 millones de dólares es la inversión para esta planta industrial de primer nivel. Se va a utilizar la materia prima, una de las más abundantes que hay aquí en Paraguay, que es la soja. Vos sabés que la soja casi en su totalidad, bueno, la totalidad prácticamente de la soja, se exporta como commodity, como materia prima, ¿verdad?
y esto se le va a dar un valor agregado muy importante y vamos a ser como esos países exportadores de petróleo, ¿verdad? Y es una noticia verdaderamente extraordinaria porque son 4 los aspectos en el cual va a beneficiar enormemente al Paraguay. Estamos hablando que va a ser una inversión sostenible. La inversión inicial va a ser de $800 millones, pero eso se va a sostener en el tiempo porque va a crear muchísimos empleos. La creación de empleos va a ser impresionante. Vamos a crecer en exportaciones y vamos a tener un desarrollo importante. Va a ser un pulmón para el desarrollo del Paraguay. Así que esta es una notición. Y vos sabés, Domi, que sobre el punto que el grupo Omega Green firmó también un contrato con la Shell. Sí. Dentro de lo cual se proporcionará más de 500 millones de litros de diésel renovable y de combustible de aviación renovable por año al emblema internacional. El emblema más grande del mundo del negocio del combustible ya firmó contrato con Omega Green y se espera que el contrato se ejecute a partir de 2024. Así mismo es, querido Francesco. Hay que festejar, ¿eh? Un aplauso para Paraguay. Qué linda noticia. Sí, señor, sí, señor. Pues por otro lado, Domi, Cari, les quiero comentar que la semana pasada, a causa de las lluvias, esto generó algo muy positivo sobre el río, ya que gracias a las lluvias el río creció unos 2,36 metros sobre el punto cero del río. Esto evidentemente repercute de manera positiva al comercio fluvial. Recordemos que Paraguay tiene la tercera flota fluvial más grande del mundo y esto, sin lugar a dudas, representa un aspecto bastante positivo para el dinamismo de nuestro comercio, que el año pasado estuvo un poquito golpeado, pero que para 2021, según las fuentes oficiales, se espera un gran año. Excelente, qué buenas noticias, Karina. Perfecto, esto fue todo, hasta la próxima. Yerba Selecta, el sabor que une. Presentaron Buenas Noticias.